Estudiar me libra de pecar. Buen día, es una alegría poder estar una vez más aquí conectados y reunidos para estudiar juntos este precioso material titulado La verdadera riqueza. Dios te bendiga y podamos nosotros obtener real conocimiento y sabiduría que viene de Dios para poder compartir las enseñanzas que Él tiene preparado para nosotros en esta lectura. Bienvenido. Antes de ir a la lectura, vamos a entonar este canto precioso que nos ayuda a considerar lo que es necesario para que nosotros desarrollemos nuestra vida espiritual. El canto se llama Siervo Fiel. Así que vamos al canto en esta mañana. Al orar me acerco más al Padre. Estudiar me libra de pecar. Meditar en su gran sacrificio por mí. Alabar me acerca más a Dios. Al orar confieso mi pecado. Estudiar me fortalece más. Me
hermoso mensaje que encontramos en este canto, ¿no? Al orar me acerco más al Padre. Estudiar la Biblia me fortalece más. Meditar en el amor de Cristo asegura para nosotros las esperanza de la salvación. Y alabar al nombre del Señor son 4 actos que debemos nosotros practicar y desarrollar en nuestra comunión personal diaria con Dios. Bienvenidos una vez más. Estamos en el día número 7 de la lectura del libro La verdadera riqueza. Ya, ten tu libro. Estamos en la página número, estamos en la página 40. Página 40 de nuestro libro, página 40. Entonces tengamos abierto nuestro libro para poder leer y aprovechar de subrayar las citas más importantes que vamos a estudiar en esta mañana. Bien, la cita bíblica está en Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Vamos a buscar en la Biblia. Dice el texto bíblico, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, en vuestros diezmos y ofrendas. La importancia de la sinceridad en nuestras ofrendas y donativos es la que nosotros somos invitados a tomar como importancia en este estudio. La generosidad y la ofrenda son aspectos esenciales en la vida del creyente. A través de la historia, Dios ha requerido la devolución de una parte de lo que nos ha dado. Sin embargo, la tentación de retener o engañar en nuestras ofrendas es un desafío que aún hasta hoy enfrentamos. La historia de Ananías y Zafira es para nosotros un recordatorio impactante de la importancia de la sinceridad en nuestras ofrendas y donativos que entregamos al Señor. La lectura de hoy está basada en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 139 al 146. La historia de Ananías y Zafira es un recordatorio, como dijimos, impactante de la importancia de la sinceridad en nuestras ofrendas y en los donativos. La pregunta que nos hacemos ahora, vamos a estudiar directamente las preguntas y respuestas en la lectura. La primera pregunta que nos hacemos en esta lectura, en esta hora es, ¿cuál es la relación entre la difusión de la verdad y la contribución voluntaria de recursos? ¿Cuál es la relación? Y vamos a la lectura de la cita de hoy. Dice, el Señor ha ordenado que la difusión de la luz y la verdad en la tierra dependan de los esfuerzos voluntarios y las ofrendas de aquellos que han participado de los dones celestiales. Son comparativamente pocos los llamados a viajar como ministros o como misioneros, pero multitudes han de cooperar con sus recursos en la difusión de la verdad.
Entonces ahí está claro, ¿no? El Señor ha ordenado que la difusión de la luz y la verdad en la tierra dependan de los esfuerzos voluntarios y las ofrendas de aquellos que han participado de los dones celestiales. Ahí está la pregunta una vez más. Dice allí, ¿cuál entonces es la relación entre la difusión de la verdad y la contribución voluntaria de recursos? Y ahí está la respuesta. La difusión de la verdad depende de los esfuerzos y ofrendas voluntarias de aquellos que han recibido dones celestiales. Y debemos agradecer que Dios lo haya destinado así, no porque Él lo necesita, sino porque nosotros necesitamos compartir el evangelio con todas las personas que circundan el planeta. Y de allí que las ofrendas voluntarias están directamente relacionadas con la difusión de la verdad. Debemos nosotros elevar ofrendas en gratitud al Señor, y esas ofrendas serán utilizadas para hacer crecer la obra del Señor. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué revela la historia de Ananías y Zafira sobre el pecado del engaño en las ofrendas? Y vamos allí a la cita. El, el siguiente párrafo dice: la historia de Ananías y Zafira nos es dada para que podamos comprender el pecado del engaño en relación con nuestros donativos y ofrendas. Está claro, ¿verdad? Ellos, Ananías y Zafías, habían prometido voluntariamente dar una porción de su propiedad para el adelantamiento de la causa de Cristo. Pero cuando vendieron la propiedad y tuvieron los recursos en sus manos, quisieron retener parte de ello. Se negaron a cumplir aquella obligación, aunque deseaban al mismo tiempo aparentar que lo habían dado todo. Recibieron entonces un castigo ejemplar para que sirviese de advertencia perpetua a los cristianos de todas las épocas, dice nuestra hermana Elena de White. El mismo pecado de Ananías y Zafira prevalece terriblemente en la actualidad, aunque no oímos hablar de tan señalados castigos. El Señor muestra una vez más a los hombres cuánto aborrece la violación de sus requerimientos sagrados y su dignidad. Luego de ella, quedan sometidos a los principios generales de la administración divina. Queridos hermanos, entonces, ¿qué revela la historia de Ananías y Zafira sobre el pecado del engaño en las ofrendas? Ahí una vez más leemos la cita: la historia de Ananías y Zafira nos es dada para comprender, para que podamos comprender el pecado del engaño en relación con nuestros donativos y ofrendas. Debemos ser fieles al Señor y cumplir con la parte que nos corresponde. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es un pecado grave y que Dios lo aborrece. Engañar con las ofrendas, no dar lo que propone nuestro corazón, no ser generosos con la obra que tanto requiere, con las necesidades que se tienen ahora, es un pecado grave que es aborrecido por Dios. Comprendamos esta verdad. Cuando la luz divina resplandece en el corazón con claridad y poder inusitados, el egoísmo habitual pierde su asidero.
y hay disposición a dar por la causa de Dios. La luz divina es la que tiene que resplandecer en nuestros corazones y habrá disposición. Y si no hay esa disposición, dice la hermana Elena de White, nadie puede contar con que se le dejará cumplir las promesas hechas entonces sin que Satanás proteste. Satanás, como dicen por ahí, siempre mete cizaña, o como dicen popularmente, siempre mete la cola. No le agrada ver fortalecido el reino del Redentor de la tierra. Él entonces sugiere que las promesas eh, hechas por el creyente sobre dar una propiedad o un recurso como ofrenda al Señor era excesiva, que lo estorbará a uno en sus esfuerzos para adquirir propiedades o satisfacer los deseos de su familia. De allí que algunas personas dicen, ¿no? ¿Cómo vas a dar tanto dinero? ¿Y con qué vas a comer? ¿Para qué vas a dar? Mira que no te va a alcanzar para esto o para el otro o para aquello. La hermana Elena de White dice, es asombroso el poder que Satanás tiene sobre la mente humana. Él trabaja muy asiduamente para mantener el corazón embargado por el yo y por el egoísmo. Querido hermano y amigo que nos estás acompañando, querida hermana que me estás acompañando, tú eres un siervo de Dios, un hijo de Dios. Por favor, no permitas que Satanás haga su obra y astutamente te distraiga del propósito del Señor y te convierta en una persona egoísta. Esa estrategia de Satanás finalmente te va a apartar de los propósitos del Señor, te va a debilitar tu fe y te va a hacer perder la patria celestial que Jesús ganó para ti en la cruz del Calvario. Ahora vamos a la siguiente pregunta, a la pregunta número 3. La pregunta es, ¿cuál es el principio básico de la contribución en el plan de Dios? Vamos a la lectura de la cita. Dice el libro, el único medio que Dios ha dispuesto para hacer progresar su causa consiste en bendecir a los hombres con propiedades. Les da la luz del sol y la lluvia. Hace florecer la vegetación. Les da salud y capacidad para adquirir recursos. Todas nuestras bendiciones provienen de su mano bondadosa. Y tú, querido hermano, tienes que reconocerlo, que de Él viene todo. Él es el que nos da el sol, la lluvia, la producción, la salud, las fuerzas, los recursos. Todas nuestras bendiciones provienen de su mano bondadosa. ¿Y qué debemos hacer? En retribución, Dios quiere que los hombres y las mujeres manifiesten su gratitud, devolviéndole una porción en diezmos y ofrendas, ofrendas de gratitud, de agradecimiento, ofrendas voluntarias que nazcan de la mente, del corazón del ofrendante, y también ofrendas por el pecado. No porque las ofrendas van a perdonar nuestro pecado, sino ofrendas que demuestren nuestra gratitud
por el pecado que Dios nos ha perdonado. Queridos hermanos, ¿cuál entonces es el principio básico de la contribución en el plan de Dios? El principio básico de asistir en la obra del Señor a través de nuestras ofrendas. El principio es que Dios bendice a los hombres con propiedades y recursos y espera que respondamos a sus bendiciones devolviendo una porción en diezmos y ofrendas generosas para que se atienda esta obra que Él nos ha encargado. Ahora, nota lo siguiente: los corazones humanos se endurecen por el egoísmo. Y como en el caso de Ananías y Zafira, se sienten tentados a retener parte del precio, aunque simulando cumplir con las reglas del diezmo. Ellos dicen, bueno, ya estoy diezmando, no necesito ofrendar. La pregunta para estas personas es, ¿robará el hombre a Dios? Mira, si los recursos afluyesen a la tesorería en conformidad exacta con el plan de Dios, en la proporción de un diezmo de toda ganancia, abundarían para llevar adelante su obra. Debemos ser fieles, entregando los diezmos al Señor y siendo generosos con nuestras ofrendas. De lo contrario, estamos robándole al Señor. Estamos convirtiéndonos en ladrones. La hermana Elena de White sigue diciendo, escribe lo siguiente: bien dice uno, siguen llegando los pedidos de dar para la causa. Y sigue reflexionando y dice, estoy cansado de dar. Todos piden, 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 como algunas veces has escuchado hablar por allí. ¿Es verdad? Entonces, dice la hermana Elena de White, permítame preguntarle, y ahí está la pregunta: ¿está usted cansado de recibir de la benéfica mano de Dios los recursos que están viniendo a su mano? ¿Estás cansado de que Dios te bendiga? Y ahora escucha, ella sigue diciendo, mientras Él no cese de bendecirlo, no cesará usted de estar bajo la obligación de devolverle la porción que exige. El diezmo es del Señor y no se debe cambiar por ninguna otra cosa. La hermana Elena de White dice, Él lo bendice a usted para que usted en situación o para que usted esté en situación de poder contribuir y beneficiar a otros. Cuando esté cansado de recibir, entonces podrá decir, Señor, estoy cansado de tantas invitaciones a dar. Dios reserva para sí una porción de todo lo que recibimos. Cuando se lo devolvemos, Él bendice el resto que queda. Pero si la retenemos, tarde o temprano, el conjunto, el total del importe resultará maldito. Primero, recuerda, primero viene el derecho de Dios. Todo lo demás es secundario. Todo otro derecho es secundario. No te olvides, querido hermano,
La pregunta número 4. ¿Cuál es el principio básico de la contribución en el plan de Dios, en la obra que el Señor nos ha encargado? ¿Cuál es el principio? Vamos allí a la cita bíblica, o perdón, a la cita de la lectura de hoy. Dice allí esta cita: en vez de devolver, la hermana Elena de White escribe, en vez de devolver a Dios los medios que él ha puesto en sus manos, muchos los invierten en más tierras. Este mal está creciendo entre nuestros hermanos. Muchos los invierten en más tierras o propiedades. Este mal está creciendo entre muchos hermanos. La ambición. Tenían antes todo, dice, lo que podían atender, pero el amor al dinero o un deseo de ser tenidos por tan ricos como sus vecinos los induce a enterrar sus recursos en el mundo y retener lo que deben con justicia a Dios. La pregunta es, ¿podemos sorprendernos si no son prosperados? Y si Dios no bendice sus cosechas y se ven chasqueados, podemos sorprendernos. La pregunta era, ¿cuál es el principio básico de la contribución con la obra de Dios, con el plan de Dios? Y ahí podemos respuesta, ¿no? Satanás trabaja para alimentar el egoísmo y el temor en relación con nuestras ofrendas, haciéndonos retener lo que deberíamos dar. La pregunta es, cómo influye el Satanás en la actitud hacia las ofrendas y donativos? ¿Cómo influye? Ahí está la respuesta entonces a la pregunta sobre la influencia de Satanás en estos respectos. Él trata de desviar nuestra atención a aquello que nosotros debemos de practicar. Satanás trabaja para alimentar, dice allí, el egoísmo y el temor en relación con nuestras ofrendas y nos hace retener lo que deberíamos dar, trayendo así para nosotros maldición. No debemos permitir que Satanás destruya nuestra esperanza. Ahora, si nuestros hermanos, dice la hermana Elena de White, si nuestros hermanos pudiesen recordar que Dios puede bendecir 20 hectáreas de tierra y hacerlas producir tanto como 100 hectáreas, no continuarían sepultándose en más tierras, sino que dejarían fluir sus recursos a la tesorería de Dios. Dice Lucas 21:34, mirad por vosotros, dice Cristo, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Le agrada a Satanás hacer que ustedes ensanchen sus granjas e inviertan sus recursos en empresas mundanas, porque al obrar así, no solo impiden que la causa progrese, sino que por la ansiedad y el recargo del trabajo, reducen sus perspectivas de obtener la vida eterna. No solo impiden que la obra del Señor progrese y la misión se cumpla para ver pronto venir a Cristo en gloria y majestad, sino que también pierden o reducen la
perspectiva de obtener la vida eterna. Y algunos hasta pierden aquello que anhelaron obtener. Entonces, ¿dónde queda el afán por las riquezas o las propiedades en este mundo? La hermana Elena de White sigue diciendo en la siguiente cita, dice, debiéramos prestar ahora atención a la orden de nuestro Salvador. ¿Qué dice él en Lucas 12, 33? Vended lo que poseéis y dad ofrenda. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni la polilla corrompe. Queridos hermanos, la hermana Elena de White dice, ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. No es que lo regales o lo disperses, sino que lo consagres al Señor y tengas lo necesario para poder atender tus necesidades y siempre estar contribuyendo para la obra del Señor, porque a eso te debes. Y el Señor te ha llamado para ser su siervo, su mayordomo, su fiel administrador en este tiempo. Sigue diciendo la hermana Elena de White, se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Ella hace referencia a que hace poco, en aquel tiempo, dice, nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los cuatro vientos. Por lo pronto, estos son detenidos por los cuatro ángeles. Aún no estamos del todo listos. Aún queda una obra por hacer. Y luego los ángeles recibirán la orden de soltar los cuatro vientos para que soplen sobre la tierra. Para los hijos de Dios, ese será un momento decisivo, un tiempo de angustia tal como nunca lo hubo desde que hubo nación sobre la tierra. Ahora, hoy es la oportunidad de trabajar. Y hoy, querido hermano, querida hermana, tú tienes la oportunidad de involucrarte de manera real y con la bendición y dirección de Dios en su sagrada obra como ofrendante o contribuyente generoso en esta obra que Él nos ha encargado. Vamos a la última pregunta. La última pregunta dice allí, ¿cómo podemos evitar el pecado del egoísmo en relación con nuestras posesiones? ¿Cómo podemos evitar el pecado del egoísmo en relación con nuestras posesiones? Y vamos a la lectura entonces ahora para poder responder esta pregunta. Dice la hermana Elena de White, escribe, el Señor viene. El Señor viene. Que cada cual manifieste su fe por medio de sus obras. Ahora es tiempo de mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. La fe en el pronto advenimiento de Jesús está muriendo en las iglesias y el egoísmo los conduce a robar a Dios y a atender sus propios intereses. Mira lo que dice la cita, cuando Cristo more en nosotros,
seremos abnegados como Él lo fue. Y si ahora nosotros no estamos siendo abnegados, generosos, fieles mayordomos, es porque quizás no le estamos dando el lugar a Cristo en nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo podemos evitar ¿cómo podemos evitar el pecado del egoísmo en relación con nuestras posesiones? Y ahí está la respuesta. Debemos vivir con una mentalidad de abnegación y estar dispuestos a compartir con generosidad, sabiendo que Dios nos bendice para que podamos ser bendición para otros. Así que, querido hermano, querida hermana, hoy estás siendo invitada por Dios mismo a ser generoso con tus ofrendas, generoso al compartir los recursos para que la obra del Señor sea realizada y muchos puedan alcanzar la bendición del mensaje de salvación. Vamos a leer algunas citas más. Es importante que tomes atención. Dice la hermana Elena de White, vi que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Ni siquiera se atreven a ejercitar su fe y confianza en Dios, contribuyendo algo mientras tienen vida. Ahí lo guardan, lo retienen. Cuando ya yo muera, entonces algunos de mis recursos lo voy a dar para el Señor. Sin embargo, esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. No excusa de ninguna manera el egoísmo de los vivos. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento, la entregarán más bien a la muerte que a la causa. Sus propiedades, sus recursos, las están reservando para entregarlo a la muerte en lugar de entregarle a la obra que el Señor nos ha encargado. Continuamente se experimentan pérdidas y hay gente que está muriendo y los recursos que debieron ser destinados para el Señor están perdiéndose en manos equivocadas. La hermana Elena de White dice, los bancos quiebran y la propiedad se consume de 1000 maneras. Muchos se proponen hacer algo, pero dilatan el asunto y Satanás, que es astuto, obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería del Señor. Se pierden antes de ser devueltos a Dios. Y Satanás se regocija porque así ocurre. Si quieren hacer algún bien con sus recursos, por favor, háganlo enseguida, dice el consejo inspirado, antes de que Satanás se apodere de ellos y estorbe así la obra de Dios. Muchas veces, cuando el Señor ha abierto el camino para que los hermanos manejen sus recursos de tal manera que puedan adelantar su causa, los agentes de Satanás han suscitado alguna otra empresa que ellos estaban seguros que iban a duplicar sus recursos y fueron absorbidas por esta ambición. Se tragan la carnada, invierten el dinero y la causa, a menudo ellos mismos nunca ganan ni siquiera $1.
No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. La hermana Elena de White dice, hermanos, recuerden la causa, la obra del Señor. Y cuando tengan recursos a su disposición, porque Dios bendice y debes reconocer que Dios siempre derrama alguna bendición especial. Cuando tengas recursos a tu disposición, asegúrense bien para el día de mañana, para que puedan echar mano de la vida eterna. Fue por ustedes, dice, que Jesús se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros seamos ricos con el tesoro celestial. La pregunta es, ¿qué le darán a Jesús, quien lo dio todo por ustedes? O más directa la pregunta, ¿qué le darás a Jesús, quien lo dio todo por ti? ¿Qué le darás? La cita sigue diciendo, no es correcto que se conformen con hacer sus donativos y legados testamentarios al morir. Claro, hay que hacer el testamento y hay que dedicar en el testamento la mejor ofrenda o el mejor recurso para la obra del Señor, antes de dejarlo en manos equivocadas o asegurarse de dejarlo en manos de personas fieles, bien instruidas, formadas para poder hacer crecer los recursos y donar mayores recursos para la obra del Señor. Por eso debemos criar a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas para que puedan ser fieles administradores del Señor. Bueno, la hermana Elena de White continúa escribiendo, dice, no pueden determinar ni con el menor grado de certeza que la causa se verá alguna vez beneficiada por ellos. Satanás obra con suma destreza para incitar a los familiares y busca todo falso pretexto para ganar en favor del mundo lo que fue solemnemente prometido a la causa de Dios. Él va a tratar, tú dijiste, bueno, yo voy a dedicar esto, voy a juntar un poco más y cuando tenga lo daré. Satanás tratará de destruir ese proyecto. Y si logra destruirlo, también destruirá tu fe y tu esperanza. Siempre se recibe una suma menor que las que se prometió en el testamento. Satanás hasta inculca en el corazón de los hombres y mujeres que se opongan a que los familiares hagan lo que quieran en relación con la dotación de su propiedad. Al parecer, dice ella, estiman que todo lo que se dé al Señor representa un robo hecho a los familiares de los fallecidos. Los hijos, los herederos llegan a decir, si es que algo queda para la obra del Señor, me están quitando mi herencia. Dice la hermana Elena de White, si desean que sus recursos, ustedes que están escuchando aquí, sean dedicados a la causa, entréguenlos, o por lo menos todo lo que realmente no les hace falta para su mantención mientras vivan, entréguenlos al Señor ahora, mientras viven. Unos pocos de los hermanos están haciéndolo así y disfrutan de la satisfacción de ser ejecutores de su propio testamento. Por su avaricia, ¿tendrán los hombres que ser privados de la vida para que lo que Dios les ha prestado no permanezca inservible para siempre? La pregunta es que ninguno de ustedes atraiga para sí el destino del siervo inútil que ocultó bajo tierra el dinero del Señor. La caridad que se manifiesta en el lecho de muerte no puede sustituir
a la benevolencia que se ejerce mientras está lleno de vida. Hoy tú puedes hacer mucho para la obra del Señor. Recuerda, sigue trabajando, sigue esforzándote, pero de la mano del Señor y para la gloria de su nombre y con el propósito de obtener grandes ganancias para contribuir grandemente en la obra que el Señor nos ha encargado. Robamos a la causa de Cristo, no por un mero pensamiento pasajero, no por un acto impremeditado, no. Usted hizo su testamento, dice, como una acción deliberada, colocando su propiedad a la disposición de los incrédulos. Después de haberle robado a Dios durante su vida, usted, si no toma una decisión correcta, seguirá robándole después de su muerte. Y lo hace en pleno consentimiento de todas sus facultades mentales en un documento llamado testamento o última voluntad. La pregunta es, ¿cuál cree usted que será la voluntad de su maestro con respecto a usted por haberse apropiado así de los bienes de él? ¿Qué dirá usted cuando le pidan cuenta de su mayordomía? Esta es la lectura de hoy. La última parte es un poco no muy común, pero sí es muy importante que tomemos en cuenta. Nosotros estamos aquí y Dios nos ha hecho mayordomos de los recursos que está proveyendo para nosotros. Debemos ser fieles administradores. Y como ya lo dije antes, debemos trabajar denodadamente para hacer crecer los recursos, pero con el único y firme propósito de contribuir grandemente para la obra del Señor. Que tengamos ganancias que puedan ser invertidos en la obra del Señor para hacer crecer esta obra. Ahora, yo quiero terminar haciendo una invitación a poner en práctica. El llamado hoy es a examinar nuestra actitud hacia nuestras posesiones y ofrendas. La pregunta es, ¿estamos siendo sinceros y generosos en nuestras contribuciones? Estamos luchando contra la influencia del egoísmo y el temor en nuestras decisiones financieras. Que esta lección nos desafíe a confiar en Dios como nuestro proveedor y a contribuir con alegría y abnegación, a ser generosos en nuestras ofrendas. Recordemos siempre que nuestras ofrendas no son solo una obligación, sino una oportunidad para demostrar gratitud y apoyar la obra de Dios en el mundo. Nuestras ofrendas y donativos deben ser actos sinceros de gratitud y generosidad para nuestro Dios. Nuestras ofrendas, queridos hermanos, no son solo una obligación, sino una oportunidad para demostrar gratitud y apoyar la obra de Dios en el mundo. Por eso yo te invito a que hoy tomes la decisión. Decide hoy ser un fiel y generoso mayordomo de Dios, que pone sus recursos y su esfuerzo en las manos del Señor. ¿Quieres tú ser un fiel y generoso mayordomo? ¿Cuál es tu decisión? Toma la decisión hoy y recibirás grandes bendiciones del Señor para ti, para tu vida. Y tu corazón estará contento de servir al Señor y tu mente tendrá segura
la salvación que Cristo ganó para ti en la cruz del Calvario. Hay bendición en la generosidad. Seamos fieles mayordomos del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por mostrarnos la importancia de ser fieles en la devolución de los diezmos, porque tú te has reservado la 10ª parte, y en ser dadivosos, generosos con nuestras ofrendas. No son limosnas, no es lo que nos sobra, sino debemos vivir para obtener recursos, pidiéndote a ti que atiendas nuestras necesidades y nos des más con el propósito de contribuir a la obra que nos has encargado. Gracias, Señor, por ser un Dios de amor. Y quiero pedirte por aquellos que quizás tienen dificultades y aún no tienen los recursos para atender todas sus necesidades. Ayúdalos, Señor. Enséñale a ser fieles administradores tuyos, a devolver los diezmos con fidelidad, sabiendo que aunque no alcance, más es mejor estar a cuentas contigo, porque reconocemos que tú eres nuestro protector, que confiamos en ti y tú tendrás la respuesta a todas nuestras necesidades. Asimismo hemos aprendido, Señor, que debemos de trabajar para obtener mayores ingresos y recursos, pero no egoístamente para vanagloria, sino para darte la gloria a ti, y que los recursos que nos das lo recibamos como señal de bendición y lo administremos para hacer provisión para la obra que nos has encargado. Que nuestras ofrendas sean grandes, que nuestra gratitud sea grande, que nuestra generosidad abunde para que haya alimento en tu casa. Dice el texto bíblico, ¿robará el hombre a Dios? Y nosotros queremos que la respuesta sea no, mas entregaremos los recursos, los valores y las propiedades que Dios nos da, los vamos a consagrar para que siempre en nuestra vida y después que muramos, siempre esté dispuesto para atender la obra que el Señor nos ha encargado. Gracias por mostrarnos esta necesidad y gracias por mostrarnos la acción que debemos realizar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Los esperamos mañana para poder compartir juntos el estudio del día 8, los negocios y la religión. La ofrenda verdadera más allá de las apariencias. Los esperamos entonces el día de mañana. Dios te bendiga y te guarde. Al orar me acerco más al Padre. Estudiar me libra de